Y esta es la idiotez más grande que he escuchado en mi vida. Que todos están con él. Esto es totalmente falso y ridículo. Tomemos a Jafet. Este judío jamás ha creído en nada del cristianismo, y esto lo saben todas las personas que le conocen, incluso muchas veces dentro de su misma sala de Torah. Este hombre ha hablado muchas veces contra todos los cristianos, y esto Carlos y Freddy y toda la sala lo ha sabido siempre. Entonces yo preguntaría a todos ustedes, ¿por qué Carlos jamás ha sacado de la cala a Jafet? Ni siquiera le ha llamado la atención, porque Carlos jamás ha sacado a Contemplanza ni al hermano católico Likud, incluso a Juber de Perú, a Audiofilo, y al otro ateo, José José. Carlos es más hipócrita y descarado que el mismo diablo. Él jamás ha votado a alguno de estos, pese a que todos estos no comparten sus creencias, ni siquiera creen lo que Carlos les predica. Entonces, ¿por qué Carlos a todos estos les acepta todo? La respuesta es nuevamente la misma. Carlos no es idiota, es muy astuto y sabe cómo trabajarlos a todos ustedes y manipularlos. Lo primero que hay que comprender es que si Carlos votara y sacara de su sala a todos los que no son cristianos, esa sala se quedaría vacía, ya que tendría que votar a la mitad de la sala. Lo segundo es, todas estas personas, me refiero a judíos, ateos, y de otras creencias que no creen lo mismo que Carlos, ninguno de estos se atreve realmente a afrontarlo como hombres maduros a este mulato. Todos mantienen diálogos y conversaciones con Carlos, pero jamás, nunca alguno de estos se atrevería a desafiar a Carlos frente a toda la sala. ¿Lo están comprendiendo? Ninguno de todos estos que jamás han sido cristianos, y que jamás han creído como Carlos, se atreverían a mostrarle frente a toda la sala los errores de ese mulato. Por ejemplo, Jafet, este judío ya ni siquiera se puede distinguir, si este judío es cristiano o judío. Cuando Carlos está predicando o explicando algo, este judío Jafet lo está apoyando en todo. No importa todo lo que Carlos explique o predique, Jafet siempre le estará tirando flores y aplaudiendo y apoyando todo. ¿Entiendes lo que trato de decirles? La tremenda hipocresía de Jafet y también la de Carlos. Carlos sabe que Jafet no cree absolutamente nada del cristianismo, y esto lo saben todos los hermanos de la sala, pero Jafet actúa como un payaso, como un títere al cual se le mueven los hilos para que baile. Este hipócrita no cree absolutamente en nada de lo que Carlos les predica, pero Jafet baila y actúa como si estuviera de acuerdo en todo. Ahora pregunto, ¿acaso esto no es ser hipócrita y descarado? Y esto ocurre con muchos dentro de esa sala. Están horas y horas escuchando a Carlos y a sus predicas cristianas, pero la mitad de la sala no cree absolutamente nada. Y aquí está el segundo punto por el cual Carlos jamás vota a otros hermanos o amigos. No lo hace, porque muchos bailan con Carlos aun si no creen lo que éste predica. Muchos le aplauden y tiran flores para ganar únicamente su amistad y aprobación, para mantenerlo contento y feliz, pero jamás han creído realmente todo lo que este mulato les predica y explica. Y esto mulato ya todos se han dado cuenta. Y esta es la verdadera razón, por la cual Carlos jamás saca a otros de su sala ni los bota a patadas, únicamente, porque no existe ninguna persona que tenga el coraje y la madurez suficiente, como para afrontar a Carlos frente a toda la sala, y cantarles las verdades que se merece. Como dijo Martillo, todos tienen miedo y nadie se atreve a mostrarle sus hipocresías y errores, prefieren callar todo. Están comprendiendo ahora, porque Carlos se las agarró únicamente con el hermano Erwin. Simplemente porque el hermano Erwin es la única persona que siempre se ha atrevido a afrontar a Carlos cara a cara sin pelos en la lengua su forma incorrecta de trabajar esa sala. Le muestra sus errores, le muestra sus equivocaciones, y le muestra los textos y pasajes bíblicos para que Carlos pueda asegurarse de las malas interpretaciones que les está dando a muchos textos. Y esto Carlos no puede soportarlo. Le da cagadera que otro hermano sepa más que él, y peor aún, le dan infartos de que otra persona frente a testigos le muestre sus errores, y esta es la verdadera razón por la cual Carlos siempre tratará de sacar a Erwin de su sala, porque Erwin siempre le mostrará todos sus errores, cosa que otros jamás lo han hecho por temor. No se trata de que el hermano Erwin falte el respeto, tampoco porque insulte o tenga un comportamiento incorrecto como Carlos les dice a todos en su sala. Esto lo hace Carlos únicamente para justificarse y así poder sacar a Erwin de su sala, pero el hermano Erwin, jamás, nunca le ha dado verdaderamente un motivo para que ese mulato lo saque de su sala, solo espero que ya lo tengan claro. Por supuesto que aquí yo no estoy diciendo que el hermano Erwin sea un hombre santo, perfecto, y que jamás se equivoque. Eso jamás lo diré, ya que Erwin como muchos puede equivocarse y tropezar, esto es lo más normal. Tampoco diré que Erwin jamás responde o ataca a otra persona cuando a él lo atacan e insultan. Por supuesto que el hermano Erwin se defenderá, y también responderá, pero la única diferencia a muchos de ustedes, es que Erwin es una persona muy madura espiritualmente,
jamás responderá con insultos, tampoco faltando el respeto, y mucho menos, pasando por alto los administradores o faltando el respeto toda la sala. Por supuesto que el hermano Erwin jamás se quedará callado ante los ataques de Carlos y de otros, pero como dije, la única diferencia de Erwin con respecto a otros, es que Erwin jamás pierde el control de la situación, jamás se enfurece, ni insulta, ni difama a nadie, solo se defiende con la verdad. Otro detalle que ya muchos se han dado cuenta es el siguiente. El hermano Erwin jamás, y escuchen esto, Erwin jamás, nunca ha sido el quien comience estos juegos. Erwin nunca ha comenzado una situación. Siempre es Carlos o la otra vieja desquiciada y loca de Dulce Princesita. Recuerden que Dulce Princesita entró una noche desesperada, como una loca desquiciada, sin control ni autodominio, entró como una verdadera mujer satánica enojada y amargada a la sala de Loquillo a insultar, difamar y calumniar al hermano Erwin. Esa noche Erwin estaba tranquilo con un pequeño grupito de hermanos, y esa vulgar entró como el mismo diablo a atacar a Erwin. ¿Comprenden? No es Erwin quien comienza siempre esos juegos infantiles, son Carlos, Princesita o algún cómplice de estos traspelucas. Incluso esa vieja loca de Dulce Princesita, ya ha criticado, insultado y difamado al hermano Erwin delante toda la sala, y Carlos y Freddy se hicieron los idiotas como si nada. Más tarde, esa calentona vieja vulgar Princesita, cuando se enteró que el hermano Erwin se reunía con otros hermanos en la sala de Loquillo, rápidamente entró y comenzó a difamar e insultarlo por más de 10 minutos a Erwin, y esto todos fueron testigos. Y esto es muy importante que todos se den cuenta, no es Erwin quien comienza siempre todo, sino que es Carlos el mulato y la vieja calentona de Dulce Princesita, siempre son otros los que comienzan a atacar e insultar al hermano Erwin, y luego el mulato descarado e hipócrita les dice a todos, Erwin entra solo a insultar y a criticar, Erwin solo entra a molestar y a hablar mal de otros, a Erwin hay que botarlo y sacarlo de la sala. Esto es lo que el mulato descarado siempre les dice a todos. Hipócrita, descarado, mulato maldito, te olvidas que Dios te está mirando, te olvidas que todo se te está grabando, te olvidas que todos los hermanos te están viendo y son testigos de todo. Siempre este mulato inventa algo para justificarse y botar al hermano Erwin de su sala, pero este idiota se olvidó que dentro de su misma sala, Erwin tiene muchos amigos verdaderos que lo conocen y saben todo lo que realmente está ocurriendo. De eso te olvidaste, mulato endemoniado. Como dije antes, no creemos que el hermano Erwin vuelva a entrar a esa sala, pero tampoco podríamos asegurar que ya nunca más volverá, esto no lo sabemos. Pero una cosa sí estamos completamente seguros, y lo mismo toda esa sala, el hermano Erwin jamás ha sido la persona que ha comenzado siempre los problemas que pasan dentro de esa sala. Y aunque es bien sabido que ese hermano posee un carácter muy fuerte, también es bien sabido por todos, que Erwin es una persona muy correcta, madura y con principios muy bien fundados. Pese a su carácter fuerte, este hermano nunca actuaría como lo ha hecho Carlos y Princesita, jamás Erwin actuaría sin autodominio y sin control alguno, como a veces lo hace Carlos y la vulgar y loca Princesita. Recuerden, el hermano Erwin nunca, jamás ha sido el causante de los problemas que ocurren todas las noches dentro de esa sala, siempre han sido otros los que han comenzado a tirar leña al fuego. Por supuesto que reconocemos que Erwin tiene carácter muy fuerte, y rápidamente va a responder cuando Carlos o Dulce Princesita o algún otro cómplice le atacan, esto es muy normal. No olviden que Erwin es muy diferente a todos ustedes, él no se dejará intimidar por Carlos ni por nadie. Él no cerrará su boca solo porque Carlos se lo ordena o le manda. Erwin siempre defenderá la justicia y los principios correctos de Dios. También Erwin siempre estará dispuesto a defender a cualquier persona que Carlos golpee o insulte injustamente, aun si no fuera su problema, Erwin siempre ayudará a cualquiera que necesite un apoyo. Incluso si esto pudiera a veces costarle a Erwin que Carlos lo golpee, le quite el micrófono, o lo saque a patadas de su sala como ya lo ha hecho muchas veces, pero Erwin nunca callará ni permitirá que administradores hipócritas, descarados y sinvergüenzas vengan a tratar de manipularlo y decirle a él lo que tiene que hacer. Mucho menos, va a permitir que administradores hipócritas como son Carlos y Princesita abusen de sus poderes administrativos. Erwin jamás permitirá esto mientras él esté presente, y esto ya toda esa sala lo sabe. Carlos podrá golpear y manipular a muchos, esto Carlos podrá hacerlo con toda su sala, pero jamás con el hermano Erwin, y esto Carlos y muchos de esa sala ya lo saben, y precisamente por este motivo, Carlos prefiere que Erwin no entre más a su sala. Aun si muchos hermanos y hermanas lo invitaran todas las noches, Carlos no desea que este hermano entre, ya que sabe perfectamente que a Erwin él no podrá manipularlo ni meterle el biberón como lo hace con muchos de ustedes. Algo que también deseamos explicar a todos ustedes. Como se podrán haber dado cuenta, ya han pasado 4 meses que a esa sala de Carlos, Jesús mi libertador, se le dejó completamente libre y en paz. Ya han pasado 4 meses que no se ataca, ni se amenaza, ni se advierte a ningún hermano a que entren o no a esa sala de Carlos.
Todas las personas podrán entrar y salir libremente, pero pareciera que a Carlos todo esto no le interesara para nada. Pareciera que Carlos desea que todo vuelva otra vez a lo mismo de antes. Su actitud y comportamiento continúa exactamente igual, incluso podríamos decir, peor que antes. Solo presta atención, mulato, se te está observando cuidadosamente lo que estás haciendo con tu sala y cómo estás tratando con tus hermanos, solo te advertimos, ten cuidado, no sigas Carlos jugando, solo es un consejo para tu propio bien, y por supuesto, para el bien de toda tu sala. Solo pediré a toda la sala un favor muy especial. Como dije, no sabemos si el hermano Erwin vuelva a entrar o no a esa sala, pero si lo hiciera, pido a toda la sala que le presten mucha atención a cómo Carlos actúa, especialmente si la calentona amiga de este está presente. Presten mucha atención a quien comienza los juegos, quien comienza a insultar y a criticar, por favor, estén muy atentos, muy en especial se lo pedimos a ese señor Lodovar y a la pastora Noemí, ya que ambos conocen muy bien al hermano Erwin, pero es que además, ellos son también ayudantes administrativos, y tienen la obligación de estar muy atentos a todo lo que Carlos y Princesita están haciendo, incluso si ven un comportamiento algo incorrecto en Carlos o en Freddy, estos dos están ante Dios. Obligados de preguntar o llamarles la atención, aun si estos fueran administradores. ¿Han escuchado Lodovar? ¿Ha escuchado Princesita? ¿Ha escuchado Pastora Noemí? Repito. Ustedes son ayudantes y poseen un poder administrativo dentro de esa sala. Ejecuten ese poder con amor, pero al mismo tiempo, con justicia a los principios y defendiendo a sus hermanos cuando vean que Carlos o Freddy se aprovechan de sus poderes administrativos. Jamás ustedes se hagan los idiotas y no digan nada. Afronten a Carlos sin temor. Y cantenles ciertas verdades. No tengan miedo ni se queden callados como estatuas que adornan la sala. Anoche una persona nos preguntó, ¿por qué Freddy y Carlos han permitido muchas veces a personas que no solo no son cristianos, sino que además son ateos incrédulos y no creen en nada? Pero lo más ridículo y controversial de todo esto, es que Carlos y Freddy permiten horas y horas hablar, dialogar y escribir en la pizarra y frente a todos los hermanos, cosas completamente contrarias a las que Carlos les predica. Por ejemplo, filibustero, José, Uber de Perú, muchas veces estos están contradiciendo en todo a Carlos, niegan la existencia de Dios y las doctrinas de Cristo, se ríen y se burlan muchas veces de todos los cristianos de formas sarcásticas y burlonas, pero Carlos siempre les permite todo. ¿Por qué pregunto yo? Bueno, ya antes respondí a esa pregunta. Si Carlos votara a cualquier nick que cuestionara lo que enseña, la sala se quedaría vacía. ¿Comprenden? Carlos tendría que votar a la mitad de la sala. Además, como dije antes, Carlos no es idiota, él sabe cómo trabajarlos y manipularlos. Carlos solamente se preocupa por el hermano Erwin, ya que es el único que lo afronta directo cara a cara, le llama la atención, lo corrige y le muestra sus faltas. No existe ningún otro hermano que se atreva a cuestionar a Carlos, mucho menos, mostrarle sus errores, y esta es la verdadera razón por la cual Carlos jamás ha deseado que Erwin entre a su sala. Todas las demás personas mantienen conversaciones muy amigables con Carlos, y aunque muchas veces están muy en desacuerdo con ese mulato, pero jamás se atreven a afrontarlo y cantarle ciertas verdades, mucho menos, corregirlo y mostrarle sus errores. Esto lo hace únicamente el hermano Erwin, no existe otro. ¿Lo están comprendiendo? Son muchas las personas que se encuentran dentro de esa sala que no creen absolutamente nada de lo que Espíritu Santo Ben les predica. Yo me atrevería a decir que más de la mitad de las personas que entran a esa sala no son cristianos, y jamás han creído en todo lo que Carlos les predica y repite todas las noches. Yo ahora mismo podría nombrarles más de 15 diferentes ni que entran comúnmente a esa sala, y ninguno es cristiano. Pero como dijo Martillo, muchos tienen miedo y no se atreven a afrontar a ese mulato, mucho menos mostrarle sus errores. Esto nadie se atreve, ¿comprenden? Y por esta misma razón, Carlos jamás los votaría, ya que no son un peligro para él como lo es el hermano Erwin, que lo denuncia, lo desenmascara, y le muestra sus errores con Biblia en mano frente a toda la sala. Bueno, Espíritu Santo Ben, se está tratando de hacer los últimos intentos para que quizás algún día su sala pudiera salir para adelante, y digo para adelante, porque su sala lleva más de 20 años funcionando. Sin embargo, jamás usted ha tenido dentro de esta a más de 12 personas, y me refiero a personas reales, no a clones, pelucas y máscaras. Mucho menos a hermanos con 3 o 4 nick, como lo hace usted y Freddy todas las noches. Hoy se está tratando de hacer los últimos intentos, Carlos, para que su sala tenga algún día éxito completo, pero esto no va a depender únicamente de nosotros, sino que más que nada de usted, de su actitud y comportamiento frente a toda decisión que tome. Usted va a decidir, Carlos. Por el momento, nosotros solo estamos observando de usted cada movimiento, aun si usted no nos viera, allí estamos siempre. Dígale, Carlos, a su amada princesita, que no se atreva otra vez de entrar a salas a llevar chismes y cuentos,
Cada vez que Princesita haga esto, nosotros entraremos a su sala y pegaremos varios links. Tal vez esa hipócrita pare ya el juego. Le deseo que Jesús nuestro Dios le ilumine. Hasta otra.